A continuación explicaremos un ejercicio de ecuaciones de valor, el cual dice: una persona hace los siguientes depósitos en una entidad financiera que reconoce una tasa de interés del 1% mes vencido. Hoy 300.000 pesos, 400.000 en 2 meses y 300.000 en 3 meses. Si él hace un retiro por 500.000 pesos en el mes 6, ¿cuánto dinero deberá depositar en el octavo mes para que al final del mes 10 tenga disponible la suma de 3 millones de pesos? Compruebe los resultados. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuánto tiempo dura la operación financiera. La línea de tiempo obviamente inicia en 0 y termina en 10, que serían los 10 meses. ¿Qué sucede dentro de esos 10 meses? Hay 3 egresos monetarios. El primer egreso es de 300.000 pesos, el depósito que se hace hoy, considerado el mes 0. A los 2 meses se depositan 400.000 y a los 3 meses se depositan 300.000. La persona hace un retiro por 500.000 pesos en el mes 6. La pregunta es: ¿cuánto dinero deberá depositar en el octavo mes, que sería nuestra variable X, para que al final del mes 10 tenga disponible la suma de 3 millones de pesos? Muy bien, entonces vamos a plantear el ejercicio con fecha focal en el periodo 0. Quiere decir entonces que las variables tanto de ingresos que están en la parte superior del diagrama como los egresos que están en la parte inferior del diagrama van a representar valores futuros. Tenemos el número de periodos de cada componente de la ecuación, tenemos la tasa de interés. Vamos a calcular entonces nuestro valor actual y luego la X. Entonces procedo a organizar la información de ingresos igual a egresos. El primer ingreso serían estos 500.000, el segundo ingreso serían los 3 millones, en los egresos tenemos 300.000, tenemos 400.000, tenemos 300.000 y tenemos la X. Esta X representaría en Excel el valor de 1. Muy bien. Número de periodos de los 500.000 pesos sería 6. De los 3 millones de pesos serían 10. Del primer egreso 300.000 sería 0. De estos 400.000 sería el 2, que está aquí representado en la línea de tiempo. Y de estos 300.000 sería 3. De la X sería 8. Miramos el periodo de tiempo de cada componente traído a la fecha focal de 0. Tasa de interés 1% mes vencido para cada componente de la ecuación. Entonces, ya teniendo las variables identificadas, procedemos a calcular el primer valor actual. Ingreso a las funciones financieras, busco la función valor actual, doy doble clic para que se active el cuadro de diálogo. La primera variable que me pide es tasa, selecciono el 1%, número de periodos selecciono el 6, en pago nada, en valor futuro le digo menos los 500.000 pesos. Completo las variables y le digo Enter. Quiere decir que los 500.000 pesos del mes 6 a pesos de hoy, momento 0, me representaría un valor de 471.022 pesos. Muy bien, como este componente junto con este componente y este componente y este componente y este componente tienen la misma estructura, a valor actual lo que hago es formular la ecuación a valor actual. Muy bien, ahora agrupo términos semejantes. Voy a sumar el total de ingresos, que sería los 471.000 más los 2.715.000. Sumo estos dos ingresos a pesos de hoy, daría 3.186.000. Luego sumo los egresos, sumo estos 300.000 con estos 392.000 con estos 291.000, utilizando la función suma, oprimo Enter. Luego, para calcular la X, hago lo siguiente, digo que esto es igual, abro un paréntesis, sumo los ingresos, le resto los egresos, cierro el paréntesis y luego divido sobre el valor de la X traído a valor actual. Oprimo la tecla Enter
y me daría un valor de 2.386.170 pesos. Este sería el valor que la persona debería depositar en el octavo mes para que al final del mes 10 tenga disponibles los 3 millones de pesos. Muy bien, aquí se resolvió el ejercicio tomando como fecha focal el periodo 0, es decir, valorando la operación en el momento inicial. Dice el ejercicio, compruebe los resultados. Entonces voy a comprobar los resultados tomando como fecha focal el periodo 10. Y el resultado me debe dar exactamente lo mismo. Me debe dar 2.386.170. Muy bien, entonces si voy a plantear mi ecuación de valor con fecha focal en el periodo 10, quiere decir que cada variable me representaría valores actuales. Tengo el número de periodos, tengo la tasa de interés, voy a calcular el valor futuro de cada componente de la ecuación y voy a calcular entonces la X. Entonces puedo seleccionar estos mismos valores desde el 500.000 hasta el 1. Pero ahora debo tener precaución de ubicar los periodos, la N de cada uno. Los 500.000 pesos están en el mes 6. ¿Cuánto le faltaría para llegar al mes 10? Le faltarían entonces 4 periodos. Los 3 millones de pesos están en la fecha focal de 10. Entonces su N sería igual a 0. Los primeros 300.000 que están en el periodo 0, para llegar a 10 le faltarían 10 periodos. Los 400.000 que están en el mes 2, para llegar al periodo 10 le faltarían 8 periodos. Los 300.000 que están en el mes 3, para llegar al periodo 10 le faltarían 7 periodos. Y la X que está en el mes 8, para llegar al mes 10 le faltarían 2 periodos. Muy bien, la tasa digo que es igual a este mismo 1% y formulo para cada componente de la ecuación. Muy bien, teniendo ya identificadas las variables, los valores actuales, el número de periodos y la tasa de cada uno, procedo a calcular los valores futuros. Entonces voy a calcular el primer valor futuro, ingreso a las funciones financieras, busco valor futuro, BF, oprimo doble clic, habilito el cuadro de diálogo y me pide la primera variable que es tasa. Selecciono el 1%, número de periodos selecciono 4, pago nada porque esto no corresponde a anualidades, me ubico en valor actual con signo negativo para que la respuesta me dé positiva, selecciono los 500.000 y ya completando el cuadro de diálogo entonces oprimo Enter. Me daría un resultado de 520.302 pesos. Muy bien, como todos estos componentes tienen la misma estructura, procedo a formular la ecuación del valor futuro. Y aquí agrupo entonces términos semejantes con respecto a ingresos y egresos. Quiere decir entonces que estos 520.000 los puedo sumar con estos 3 millones, que sería lo que estaría en la parte superior del diagrama, pero a fecha focal de 10. Aquí puedo decir que igual suma, y voy a sumar los 3 egresos monetarios. Utilizando la función suma, digo que esto es igual a 1.086.169. Para hallar entonces la variable X, entonces digo que esto es igual, abro un paréntesis, total de los ingresos menos el total de los egresos, cierro el paréntesis, dividido en 1.02 y oprimo la tecla Enter. Y puedo comparar entonces el resultado de 2.386.170 pesos. Me da la misma respuesta valorando la operación financiera en el periodo 0 o en el periodo de 10. Lo invito, apreciado estudiante, que usted lo resuelva con fecha focal en el periodo 8. Muy bien, espero les haya gustado esta explicación.